Receptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Veni Sancte Spiritus repletuum corda fidelium et tui amoris in eis inim accendi, emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terra. Oremus, Deus qui corda fidelim Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis ignodum Spiritus recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Nos toca hoy considerar la segunda petición de la segunda parte del Padre Nuestro. En la clase anterior nos hemos ocupado de la solicitud del pan nuestro. Esta petición del pan nuestro es de alguna manera la que rige toda esta segunda parte y a su vez la relaciona con la primera. Pedimos ahí el alimento de la vida propia de los hijos de Dios, y ese alimento es lo que permite el sustento de esa vida. Esa es la vida que nos permite participar de la santificación del nombre de Dios, que nos permite ser partícipes de su reino, que nos permite también la participación en el cumplimiento de su voluntad. Por allí vemos cómo se conecta con toda la primera sección de peticiones, pero a su vez, de alguna manera, dijimos, rige esta segunda sección. Pero para entender eso tenemos que entrar en las peticiones que nos faltan, que son dos, de las cuales hoy nos ocuparemos de la primera. Esta petición es la que dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el texto de Mateo, que es el que estamos analizando primariamente, esta petición dice: kai afes himin ta feilema ta himon hos kai himeis afekamen tois ofeiletais hemon. Perdónanos las deudas nuestras, como también nosotros perdonamos a los deudores nuestros. Desde el punto de vista crítico textual, la única variante significativa es la forma del verbo en la segunda parte, en el como también nosotros,
he leído a Feckamen, que es la lectura preferida por las ediciones críticas en general, pero en los manuscritos se puede encontrar también a Fiomen y a Fiemen. El significado no varía. Esta misma petición está formulada de un modo parcialmente diferente en el texto de Lucas. Porque en el versículo 4 del capítulo 11 de Lucas leemos Kai afes gemin tas hamartías hemon kaigar autoi afiomen panti ofeilonti gemin, es decir, y perdónanos los pecados nuestros pues también nosotros perdonamos a todo aquel que nos debe, a todo deudor para con nosotros. Las dos variantes que encontramos son la primera, que es la más significativa. En la primera parte de la petición no dice perdónanos nuestras deudas, sino perdónanos nuestros pecados. No dice ofeilemata en plural, sino hamartía. Hamartías aquí en el acusativo plural, perdónanos nuestros pecados. Esta variante no hace más que explicitar el sentido del término deudas, que ahora ya pasaremos a explicar. Suelen decir los exégetas que esta variante de deudas que se explicita como pecados es de alguna manera una traducción conceptual que está haciendo Lucas para lectores no procedentes del ámbito semítico desde el punto de vista lingüístico, mientras que Mateo conserva la forma original de la petición dicha con esa metáfora en la cual los pecados se llaman deudas. Lucas aquí explicitaría el significado de deudas en este uso para lectores que no están habituados a esa metáfora. Cristianos procedentes de la gentilidad o de ambientes no propiamente judeo-arameos, a los cuales la metáfora esa les resulta familiar, mientras que a los demás les puede resultar un obstáculo para la comprensión de lo que se está diciendo. Esta es la variante más significativa. La otra es de forma, pero conviene detenerse un momentito a señalar que mientras en Mateo leemos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, en Lucas lo que leemos es pues también nosotros mismos perdonamos a todo el que nos debe. El panti ofeilonti señala un matiz o enfatiza, diríamos, la universalidad de ese perdón de los deudores. Eso no está dicho de modo explícitamente precisivo en la fórmula de Mateo, que también refleja aquí ser la original, más probablemente.
Aquí lo que se hace en la fórmula de Lucas es enfatizar que ese perdón tiene un carácter universal. A todo, nosotros también perdonamos a todo el que nos debe. El pues introduce un matiz de carácter hilativo que no está en el texto de Mateo, que es simplemente comparativo. Mateo dice como también, mientras que en Lucas leemos pues también. Aquí se enfatiza también en la redacción lucana lo que podríamos llamar la relación entre la primera y la segunda parte de la petición, sobre la que tenemos que reflexionar, aunque más no sea brevemente. ¿Qué es lo que pedimos aquí? La respuesta fundamental es sencilla. A diferencia de lo que pasa en la petición anterior, no tenemos aquí ningún término que cause especial dificultad para la inteligencia del texto. Lo que se pide aquí es el perdón de los pecados. Pedimos al Padre que perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Y lo pedimos bajo una metáfora que era habitual en el lenguaje propio del judaísmo de los últimos siglos precristianos. Aquí nuestro Señor usa en la formulación de la petición una manera de hablar que es fácilmente comprensible para quienes le oyen. Esa manera de hablar entiende bajo el término deudas nuestras, siempre que eso sea dicho en un contexto teologal, es decir, de relación del hombre con Dios, como es este caso, los pecados nuestros. El fundamento de la metáfora en principio resulta claro, pero conviene que nos detengamos un poquitito a reflexionar en qué consiste esa metáfora. Es claro que el término deuda, en su significación primera y ordinaria, alude al hecho de deber algo, al efecto de deber. La deuda es lo que se engendra cuando nosotros debemos algo. Ese deber, si se entiende en el sentido general del orden moral, implica la obligación de hacer algo. Si se entiende en el sentido más usual en que se habla de deudas, es decir, en el sentido en el cual relativamente al orden de lo justo aludimos al hecho de que alguien nos ha concedido una cosa y nosotros no hemos pagado aún la totalidad de su precio, o alguien nos ha hecho un préstamo y todavía no lo hemos saldado. Ahí es donde se genera lo que habitualmente llamamos deuda en un sentido pecuniario, podríamos decir, ¿no? Pero el significado básico permanece allí claro, porque en los casos que acabamos de mencionar se trata de que hemos generado una situación en la cual nos queda por cumplir algo que todavía
no hemos cumplido desde el punto de vista de la exigencia del orden de lo justo. Hay una necesidad moral que todavía no está satisfecha, que queda por satisfacer, y entonces se engendra la deuda, el débito por cumplir. Esta noción general común de deuda, que insisto se puede entender en un sentido moral amplio en relación con todo deber, ¿no? Las deudas entendidas moralmente son todas aquellas cosas que tenemos obligación de hacer y no hemos hecho aún. Cualquier cosa en la que tengamos obligación y todavía no la hayamos cumplido es de alguna manera un debitum, algo que debemos, una deuda. Pero a su vez el sentido más preciso, más común en el uso vulgar del término deuda, no se refiere a esto, al débito, al deber en general, sino a las deudas contraídas en relación con los derechos sobre las cosas, es decir, como he dicho antes, el no haber cumplido aún con un pago que tenemos que hacer, o el no haber devuelto algo que se nos ha prestado. El deudor es aquel que está en una relación de exigencia por cumplir con aquel a quien le debe. Ha contraído una deuda y debe saldarla. La deuda es lo que debe saldar. Mientras no la salde, el deudor está en falta. ¿Qué queremos decir con que está en falta? Básicamente que aún no ha hecho algo que debía hacer, o también que tiene una privación, que está privado de una acción que debe realizar, o está privado de una integridad que debiera tener. Esta privación de integridad, esta falta de algo que debiera tener, de esa, podríamos decir, completud, o dicho también con una connotación más anímica, esa paz que le falta porque está en deuda, porque está privado de haber cumplido con lo que debía cumplir. Esa situación, insisto, de privación, de falta y al mismo tiempo de zozobra e incluso hasta angustia por el cumplimiento aún no realizado, es lo que sirve de análogo, de alguna manera, para trasladar esto al plano teologal, o sea, de la relación del hombre con Dios. El deudor, o la situación del deudor, entendida en su deficiencia, en su carencia de integridad o de rectitud de vida, de debida rectitud, estoy diciendo, de falta de perfección o de falta de integridad, eso es lo que básicamente se analoga para significar con deuda pecado. Ahora, esta traslación metafórica implica que nos refiramos brevemente, por lo menos,
a la noción bíblica de pecado, que es la que entra en juego en esta petición. Porque lo que se pide aquí es el perdón de los pecados, según la versión explícita que está en el capítulo 11 de Lucas, y según el sentido que, insisto, el término deudas adquiría espontáneamente cuando se hablaba de deuda o de deudor en contextos teologales para cualquier judío de la época de nuestro Señor Jesucristo. En la literatura israelita peribíblica de estos siglos, 2-1 antes de Cristo, el uso de la metáfora deuda por pecado es frecuente, de manera que resulta fácilmente comprensible para cualquiera que oiga la petición pensar en el significado de deuda como aquello que se le debe a Dios, o la deuda contraída con Dios. Esa deuda contraída con Dios no se refiere a cosas, se refiere primariamente a nuestro propio obrar, y también, ahí entramos en otro aspecto del asunto, pero el aspecto más profundo y misterioso, también respecto a nuestro ser en cuanto está privado de la plenitud original, en cuanto está privado de la gracia, de la justicia del origen, con la cual Dios creó al hombre, de lo cual participamos todos los hijos de Adán, desde allí en adelante, desde la caída en adelante. Advirtamos que este sentido universal del pecado introducido desde el origen hace al contexto, porque precisamente el contexto es el de la petición de la venida del reino de Dios. El reino se relaciona primaria y fundamentalmente con el salvar, el redimir al hombre de su situación de caída para restaurarlo en la relación de la gracia de Dios. Y si no partimos de aquí, de la presencia universal del pecado, o sea, desde el misterio del pecado original en adelante, no entendemos esta petición según está dicha en el Padre Nuestro. El hablar del pecado de origen no implica en modo alguno dejar de lado los pecados personales de cada quien, sino todo lo contrario, pero de tal manera que estos queden incluidos en el misterio general del hombre caído, es decir, en el misterio general del hombre despojado, privado de la gracia original y por lo tanto en situación objetiva y universal de pecado. Esta es la perspectiva que traza todo el Antiguo Testamento. Es la perspectiva que tiene su origen en los textos del Génesis que todos conocemos y que no es necesario releer aquí. En la descripción del misterio del pecado original que leemos en el comienzo del Génesis, tenemos la referencia primaria para situarnos en esta petición. A su vez, ese misterio del pecado abarca a partir de allí a todos los hombres y sigue también estando presente en medio del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Esa realidad del hombre pecador, del hombre deudor,
es decir, del hombre que le debe a Dios, ¿qué cosa? Le debe, y aquí podemos apoyarnos en todo el comentario precedente, le debe la santificación de su nombre, que es para lo que existe. El santificar el nombre de Dios, que es reconocer a Dios como Dios, bendecirlo, alabarlo, glorificarlo, darle gracias. Esa alabanza para la cual el hombre ha sido creado es lo que queda quebrado por el pecado de origen y por cada pecado humano. Y ahí está la deuda que se contrae. Se contrae una deuda porque no existe el darle a Dios lo que se le debe, la entrega del propio santificar su nombre. Esa santificación del nombre de Dios no se puede entender bíblicamente sino como respuesta adecuada del hombre a la Gesed de Dios, es decir, al amor misericordioso de Dios, que es el amor creador, que es el amor por el cual el hombre existe y en virtud del cual posee todos los bienes que posee. El apartamiento de ese amor misericordioso con una actitud hostil al amor mismo de Dios es lo que constituye la raíz misma del pecado. Y ese apartamiento, ese alejamiento, ese rechazo del amor de Dios, incluso puede entenderse como lo esencial mismo, lo formal del pecado. Ya en la literatura patrística de los primeros siglos aparecen hondas reflexiones sobre este asunto, como, por ejemplo, en la obra juvenil de Orígenes titulada Sobre los Principios, en la cual el pecado de los seres creados racionales es entendido teológicamente como un enfriamiento del amor que a Dios se le debe, una falta de ese amor. Esa es la deuda que se contrae en el pecado. Es una deuda de entrega, de alabanza, de santificación y en última instancia de Gesed o ágape, para decirlo con el término griego equivalente del Nuevo Testamento. Por eso la introducción del reino que viene con Jesucristo es la introducción del ágape hasta el fin, y participar del reino es participar de ese ágape de Jesucristo. Este es el trasfondo en el que hay que situarse desde la perspectiva bíblica para entender primero el alcance del término deuda y segundo el alcance de la comparación que se hace entre la primera y la segunda partes de la petición. Decimos acá, perdónanos nuestras deudas. El carácter de metáfora del término deuda lo podemos fundamentar también desde otros textos del mismo Nuevo Testamento, en que nuestro Señor usa el término deudor, el término deuda, como análogo del pecado. Así, por ejemplo, lo encontramos en la parábola muy conocida que suele llamarse del siervo o del servidor cruel, que aparece en el capítulo 18 del Evangelio según San Mateo. Oigámosla. Entonces, llegándose Pedro, le dijo:
¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Hasta 7 veces. Dícele Jesús, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se asemejó el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y como comenzó a tomarlas, le fue presentado un deudor de 10.000 talentos. No teniendo él con qué pagar, mandó su señor se les vendiese a él, a su mujer, a sus hijos y todo cuanto tenía, y con eso se le pagase. Postrándose pues el siervo aquel, le suplicaba rendidamente, diciendo: ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Compadecido el señor de aquel siervo, le dejó ir libre y le perdonó la cantidad prestada. Así que salió aquel siervo, se encontró con uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o tomándolo, le ahogaba, diciendo: paga todo lo que debes. Postrándose pues su consiervo, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Mas él no quería, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Viendo pues sus consiervos lo que pasaba, se disgustaron sobremanera y se fueron a dar noticia a su señor de todo lo ocurrido. Entonces, llamándole su señor, le dice: siervo ruin, toda aquella deuda te perdoné porque me lo suplicaste. ¿No era justo que también tú te compadecieses de tu consiervo, lo mismo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonareis cada uno a vuestro hermano con todo vuestro corazón. Esta parábola, que aparece en el capítulo 18 de Mateo, entre los versículos 21 y 35, resulta obviamente un lugar de referencia para comentar esta petición del Padre Nuestro, porque en ella no solo aparece aplicada la metáfora y desarrollada la metáfora del deudor como pecador, sino que aparece también el tema del perdón de Dios y el perdón al que está llamado el Hijo de Dios. Vamos a mencionar cada uno de estos puntos y analizarlo brevemente. Empecemos con la metáfora, la analogía del deudor. Lo que da pie en el texto de Mateo a la introducción de esta parábola es una pregunta que Pedro dirige al Señor. Y la pregunta es: ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Esta pregunta, que abre toda la perícopa, tiene como correlato la conclusión en el versículo. La pregunta está en el versículo 21
Y la conclusión en el 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonareis cada uno a vuestro hermano con todo vuestro corazón. ¿Perdonar qué cosa? La pregunta nos da la respuesta. ¿Cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Posakis hamartesei huadelfos mueiseme callafeso auto. El lenguaje de la pregunta es exactamente paralelo del lenguaje de la petición, tal como consta explícitamente en el Evangelio de Lucas. Posakis hamartesei, es decir, cuántas veces pecará mi hermano contra mí. Perdona nuestros pecados, dice la petición de Lucas, con el mismo término griego que aparece aquí. ¿Cuántas veces pecará el hermano mío contra mí? Kai afeso, el verbo es el mismo de la petición tanto en Mateo como en Lucas. Y lo perdonaré. Se trata de perdonar al que peca contra uno. Y en la conclusión leemos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Jutos haigopatermo, houranios, poiese y jimin, si no perdonareis, pone aquí, cada uno a vuestro hermano con todo vuestro corazón. Ean me afete hecastos toadelfo autu apoton cardion jimon. Si no, o a menos que perdonéis cada uno al hermano de uno, al hermano propio, al hermano suyo, apoton cardion jimon, desde vuestros corazones. El perdón del pecado es el tema explícito en que se enmarca la parábola. Pero la parábola habla de un rey y servidores suyos, y de un servidor que tiene para con el rey una deuda enorme. La cifra que se pone en la parábola es una enormidad en la época, 10.000 talentos. Es decir, una deuda impagable, una deuda prácticamente imposible de saldar. Este siervo, a su vez, tiene un deudor que le debe muchísimo menos. El monto que pone la parábola es un monto escaso en comparación con los 10.000 talentos, porque la deuda que tiene el otro siervo es una deuda de 100 denarios. Esta deuda del siervo a su consiervo está puesta en la parábola evidentemente para referir las faltas de los hombres entre sí, lo que nos debemos unos a otros, mientras que la deuda enorme e impagable representa la deuda del siervo con su rey. En la economía de la parábola parece claro que el rey representa aquí a Dios y los siervos a los hombres. La deuda para con Dios es la deuda en la que se mueve la figura del primer siervo, y la deuda entre hombres es la deuda del otro siervo para con él.
Y la parábola lo que destaca es, primero, la situación terrible del siervo que debe los 10.000 talentos a su señor y que no tiene con qué pagar. Me escontos de autu apodunai. No tiene con qué pagar, no tiene con qué hacer la devolución de lo que debe. El texto de la parábola nos permite profundizar en el tema de la deuda tal como está en la petición, porque precisamente al poner una cifra enorme que no tiene proporción con cosa alguna que un hombre particular pueda pagar, una deuda impagable, una deuda respecto de la cual se dice que el deudor no tiene con qué pagar. Se está poniendo en la parábola un análogo de la situación del hombre para con Dios, la deuda del pecado, en cuanto el pecado comporta una falta en relación a Dios, es decir, un obrar opuesto al amor que se le debe a Dios, resulta impagable por el hombre, porque, como toda la teología ya desde la época de los santos padres en adelante lo ha reflexionado, la deuda del pecado tiene cierta razón de infinitud, no por la acción que el hombre hace, que es finita, sino por el término de la acción, que es Dios. En cuanto en el pecado hay un desprecio a Dios o un desamor a Dios, en el pecado hay una falta impagable, es decir, hay una deuda que no se puede pagar. El pecador, que aquí está representado por el primer siervo, deudor de una deuda que no puede pagar, es en la parábola objeto de la misericordia del rey a quien le debe. Él pide, postrándose ante el rey, él suplica rendidamente, dice el texto. Hay una proskynesis, es decir, se prosterna ante el rey, según la lectura de Mateo, y le ruega que tenga paciencia con él, que tenga paciencia con él, que le espere, que le alargue el plazo. Y en realidad a esta afirmación que hace en la propia petición, macrofime son epemoi, es decir, sé magnánimo conmigo, es lo que traduce aquí, ten paciencia, que ya te lo pagaré todo. Ante eso, en la situación en la cual este deudor se ve perdido, él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, recibe la compasión misericordiosa del Señor. Plangnisteis de Kyrios tudulo ekeinu appelisen auton. Diríamos, compadeciéndose en sus entrañas el Señor de aquel siervo, le dejó ir libre, lo liberó, appelisen auton.
kai totaneion affecken auto, y le perdonó la deuda, le perdonó lo que le debía. Affecken auto. Acá está de nuevo el mismo verbo que tenemos en la petición. Affeccamen ta ofeilema tagemon. Perdónanos las deudas nuestras. Lo que hace aquí el Señor es mucho más que tenerle paciencia. No le alarga el plazo para que pague la deuda, se la perdona. Esta primera parte de la parábola nos sirve para ahondar en la primera parte de la petición, precisamente. Perdónanos nuestras deudas. Perdónanos nuestras deudas quiere decir esto. No danos un plazo para saldarla, como si tuviésemos la posibilidad de hacerlo, sino perdónanos una deuda que no podemos pagar. Este carácter impagable de la deuda, que implica para ser saldada la pérdida, en este caso de la parábola, la pérdida de la libertad del deudor, de su familia entera y la apropiación de todos sus bienes por el acreedor, sin que esto tampoco sirva para saldar completamente la deuda. Esta deuda impagable resulta objeto del perdón. Aquí tenemos una cosa que cabe aclarar. El verbo perdonar, como está usado en el texto, tiene un doble objeto. Se perdona algo a alguien. Perdónanos nuestras deudas, es la petición. Perdónanos nuestros pecados, dice el texto de Lucas. Está el beneficiario de la acción de perdonar, que es aquel a quien se perdona, y está lo que se le perdona, que son sus pecados. Se le perdona algo a alguien. El perdón recae sobre aquel a quien se perdona, pero se le perdona con ocasión y en relación con algo, ese algo en relación o con ocasión de lo cual se le perdona es su pecado, es decir, su deuda. La expresión implica que se le quita la deuda, se le condona la deuda. La deuda se da por no existente, ya no hay deuda. Se le quita la deuda. Y al perdonarse la deuda, el deudor queda perdonado, es decir, liberado de su deuda, liberado del peso de la deuda, liberado de la deuda misma, que en este caso no puede pagar. Esta liberación, junto con la supresión del objeto de la obligación, aquel que es perdonado queda liberado de la obligación de pagar algo, al perdonársele el pago de ese algo.
se le condona el pago y queda liberado de aquello que debía, queda liberado de la deuda misma. Este perdón de la deuda, y por lo tanto perdón hecho al deudor, implica, insisto, esta doble referencia, pero de tal manera que la deuda del pecado queda extinguida y el pecador queda liberado. De hecho, es lo que así continúa la parábola. Una vez liberado, sale de la presencia del rey. Y ahí es donde se tropieza con otro siervo. Y este siervo es un deudor suyo. Ahora ha cambiado drásticamente en la narración de la parábola la situación del deudor mísero, desolado, reducido a la impotencia, que se postra ante su Señor para pedirle que sea piadoso con él. Ahora este mismo es el deudor. Ha quedado en una situación diametralmente opuesta. Perdón, es el acreedor. Es el que tiene un deudor. Ha quedado en la posición diametralmente opuesta. El deudor se transforma en la segunda parte del relato parabólico en el acreedor. Y hay un relato deliberadamente simétrico, porque su deudor hace exactamente lo mismo que ha hecho él. Se postra ante él, le pide que le tenga paciencia, con las mismas palabras con que él ha pedido al Señor. Le dice: macrofime son epemoi, cayapodoso soy. Tenme paciencia, sé magnánimo conmigo, y te lo daré todo, te lo devolveré todo. Y aquí, a partir de aquí, es donde viene no el paralelismo. Hasta aquí la situación es paralela, ¿no? El que ha sido acreedor ahora se transforma, el que ha sido deudor ahora se transforma en acreedor, pero este acreedor recibe la súplica de un deudor tal como él ha suplicado a su acreedor, que era el Señor, el Rey. Pero acá viene el contraste, o sea, la antítesis. Porque su actitud es una actitud distinta a la del rey. No quiere esperar que se le pague. No está dispuesto a perdonarle la deuda a su deudor. Y lo hace meter en la cárcel hasta que le pague la deuda, hasta que le dé lo que le debe. Esta conducta del siervo perdonado es la que suscita la repugnancia de los otros siervos que asisten, entendemos, a la doble situación, a las dos partes del relato. Y entonces van ante el Señor y le dicen lo que ha ocurrido. Y el Señor llama a este siervo perdonado que no perdona. El siervo perdonado que no perdona vuelve a estar ante el Señor. Tenemos el tercer acto, si se quiere, del relato parabólico, en que vuelve a estar el siervo, ahora el siervo perdonado,
en el primer acto que en el segundo no ha perdonado a su deudor, ahora vuelve a estar en presencia de su Señor. Y este lo apostrofa llamándolo dule poneré, siervo malo, siervo inicuo. Y este siervo malo, siervo inicuo, recibe en el reproche que sigue una explicación del nombre que se le da. Toda aquella deuda te perdoné, pasan tenofeilen ekeinen afekasoi, epei para cales asme, porque me lo suplicaste. Uc edei kai se eleesai ton sindulonsu, hos caigo se eleesa, no era oportuno, no era conveniente que tú te apiadases de tu consiervo como yo me apiadé de ti. Acá el término que domina toda esta pregunta es el término eleos. Eleos, el griego eleos, es la forma corriente de decir en el griego de la escritura la misericordia de Dios, la gesed divina, el amor misericordioso. No era conveniente. La traducción que leímos de entrada dice no era justo, también se puede traducir ahí. No correspondía, es la traducción más literal en castellano. Uc edei, no correspondía que tú te apiadases de tu consiervo como yo me apiadé o tuve piedad de ti. Y airado el Señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Ahora se revierte el resultado del primer acto. Esa deuda que le había sido perdonada ahora se reactiva, y esa reactivación se debe a la conducta, a la actitud del servidor perdonado que no está dispuesto a perdonar. Por eso la conclusión es: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonareis cada uno a vuestro hermano de corazón. Apo ton cardión, Simón, desde los corazones vuestros. Si cada uno de vosotros no perdonare a su hermano con todo su corazón. El texto de la parábola, que resulta en principio y en una primera aproximación claro de entender, nos presenta en todo este desarrollo del segundo y del tercer acto, como hemos dicho, del relato parabólico, nos presenta un fundamento para exponer la segunda parte de la petición del Padre Nuestro. En la segunda parte nosotros decimos cómo también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La petición es
perdónanos nuestras deudas. Y a eso le añadimos en la petición una comparación, hoskai, como también. Como también ¿qué? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese como también en Lucas se transforma en kaigar, pues también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero la equivalencia de las dos expresiones nos indica, y esto es algo que comentan también los padres de la Iglesia con toda claridad desde el comienzo, lo encontramos en el comentario de San Cipriano, lo comenta en el mismo sentido San Agustín, y luego todos los exégetas posteriores. El como también no establece una condición del primer perdón, sino más bien un requisito que se desprende de él. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de que el perdón, y eso resulta claro en el relato parabólico, el perdón que le pedimos al Padre y que el Padre nos concede no depende de nuestro propio perdón. Es más bien al revés. Es el perdón que recibimos lo que fundamenta el perdón que debemos. Y uso esta expresión deliberadamente para que se note que ese perdón introduce en nosotros otra deuda. El perdón del pecado nos hace términos de la misericordia, del amor compasivo. Y ese ser término del amor compasivo nos pone en la situación de reflejar ese amor compasivo desde nosotros hacia los demás. Esto es lo que significa la segunda parte de la petición, como también. Ese como también es una comparación que establece una analogía. Adviértase que eso en la parábola está claramente destacado. La primera situación, la del siervo ante su señor, es una situación radicalmente asimétrica. Ahí el siervo está en una posición de inferioridad frente al Señor. En cambio, la segunda es una situación de comunidad, porque el texto destaca esto llamando a estos dos siervos que se encuentran consiervos. Son consiervos, son dos hombres de la misma condición. La parábola está claramente elaborada para reflejar la diferencia entre la relación del hombre con Dios y la relación de los hombres entre sí. En la primera relación hay una clara jerarquía, en la segunda hay una clara comunidad de condición. Una es la situación del siervo ante su rey, ante su señor, y otra es la situación de un siervo ante otro siervo. Y la parábola es sumamente ilustrativa como relato en el sentido siguiente. El consiervo que ha sido término de la compasión del Rey y Señor,
que está por encima de él. Y adviértase que compasión, la conmoción de las entrañas de misericordia, según la expresión griega, splanchnisteis, es algo que naturalmente surge en relación con alguien con el que nos sentimos identificados. La compasión brota ordinariamente y en el orden natural ya, ¿no? Es lo propio de la misericordia natural, diría. En cuanto nosotros nos sentimos identificados o podemos sentirnos identificados con el que padece, y entonces compadecemos. En cambio, en el caso del rey y del siervo, la misericordia o la piedad no surge propiamente de ese ponerse en el lugar del otro porque el otro es como yo, sino de una situación, como hemos dicho, de radical asimetría, que en el caso de un rey y un siervo humanos es puramente accidental, pero en el caso de Dios y los hombres es esencial, y con una distancia infinita. Esa misericordia, esa compasión, es pura gratuidad, porque es un amor que no se basa no se basa, no se funda, sino en la espontaneidad de sí mismo, en una espontaneidad donativa, y no en el ponerse en el lugar del otro en el que yo también pudiera estar, porque soy igual que el otro. Esta reflexión nos lleva a advertir cómo el siervo que de deudor pasa a acreedor está naturalmente, por ser quien es y por ser quien es su deudor, en una posición mucho más fácil, diríamos, para que surja en él la compasión, porque el otro es uno como él, es su consiervo. Y a pesar de eso, y a pesar de haber sido él término de una misericordia puramente gratuita y generosa, a pesar de eso, él no otorga el perdón al consiervo que se postra delante de él haciendo la misma petición que él acaba de hacer, sino que se niega a perdonar. Acá es donde surge el perder el perdón que ha recibido. A partir de ahí vuelve a la presencia del Señor, pero para ser encarcelado hasta que pague toda la deuda. El relato parabólico tiene elementos en los que no nos vamos a detener aquí, porque no es cuestión aquí comentar la parábola, pero me he adentrado en ella simplemente porque parece el lugar escriturario más apto para empezar a entender la petición del Padre Nuestro. Padre nuestro, pedimos aquí, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ese como también no es la exposición del título que tenemos para hacer la petición, como si el fundamento en que nos apoyamos para pedir el perdón fuese que nosotros también perdonamos.
en este aspecto la tradición patrística ya se detiene a esclarecer el sentido de la petición. No es que el perdonar nosotros nos dé derecho a ser perdonados. No es que aquí se implique una doctrina según la cual el que perdona cualquier cosa tiene derecho a que le perdonen. Como si el perdonar fuese una licencia para pecar. Obviamente quien entendiese la petición de esa manera la malentendería radicalmente. Estaría entendiendo el perdonar humano como si fuese, insisto, un pase libre para pecar, porque total, si pecamos perdonando, tenemos derecho a que se nos perdone. Esta sería una inteligencia radicalmente errónea de lo que dice la petición del Padre Nuestro. Y ese error aparece ya en la antigüedad cristiana, de manera tal que los padres de la Iglesia se detienen a refutarlo y a mostrar su inaceptabilidad total. Y para entender por qué es inaceptable, tenemos que hacer un rodeo que nos permite entender el sentido de la petición y también el sentido de la parábola, que es correlativa a esta petición. No se trata de perdonar para ser perdonado. Se trata de ser perdonado y de recibir el perdón de manera tal que una vez que se lo ha recibido, se tenga plena conciencia de la condición de deudor perdonado. Y por lo tanto, se quede en disposición de hacer lo mismo, es decir, de perdonar con aquel que tenga la misma disposición adecuada para recibir el perdón. ¿Cuál es esa disposición? En esto hay que ir a todo el contexto escriturario del perdón del pecado. El perdón del pecado no es una cosa, no es un automatismo, sino que supone de parte del pecador que pide el perdón el rechazo del pecado que ha cometido, es decir, el arrepentimiento y la conversión a Dios a quien se le pide el perdón del pecado. Es el reconocimiento de la deuda, el reconocimiento de la condición de deudor, lo que implica el reconocerse pecador, es decir, responsable de la falta, del crimen, de la iniquidad. Ese ser responsable del mal que se ha hecho o del mal que se ha llevado a cabo. Esta condición de reconocer el mal que se ha hecho como mal y de rechazarlo como mal, porque si se lo reconoce como mal es que en el sentido bíblico es que se lo rechaza como tal, se lo detesta como tal, de todo corazón. Es ese corazón que rechaza el mal y que pide perdón por el mal cometido a aquel a quien se ha inferido la falta, es aquel a quien se ha inferido la falta, aquel a quien le debíamos bien por bien y en cambio le hemos dado mal por bien. Y aquel a quien le debíamos bien por bien, supremamente es Dios. Y ahí es donde la falta es pecado, en el sentido bíblico.
esa deuda que se reconoce, ese pecado que se reconoce, no porque se lo sepa de una manera puramente intelectual, sino porque se lo rechaza de todo corazón y se lo reconoce como una deuda que es de alguna manera infinita por aquel a quien se le ha inferido la falta, es decir, aquel ante el cual se ha contraído la deuda porque se le ha dado, insisto, no lo que se le debía, no, para decirlo en términos del Nuevo Testamento, no amor por amor, sino falta de amor, desamor por el amor. Esa deuda que se ha contraído debe ser reconocida para ser perdonada. En esto podemos recurrir claramente al Antiguo Testamento, en el cual aparece nítidamente esa situación del pecador que se arrepiente y pide perdón de su pecado. Si no hay petición de perdón, aquí adviértase, no hay perdón. Pero la petición del perdón, ¿qué es lo que implica? Implica el reconocimiento de la condición de deudor, es decir, el reconocimiento de la falta y el reconocimiento de que con esa falta se ha incurrido en una situación de rechazo de Dios. Es lo que expresa admirablemente, desde luego, el Salmo 50, que es el salmo penitencial por excelencia. La disposición penitencial es inseparable del perdón del pecado, como el reconocimiento de la deuda es inseparable del perdón de la deuda, de la condonación de la deuda. El perdón es solicitado por el pecador, viene de la misericordia del que perdona la deuda. De allí viene el perdón, pero supone, ¿qué cosa? Supone lo que llama el Salmo 50 precisamente un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado, eso es lo que caracteriza al que reconoce la deuda. Y adviértase que en el Salmo 50 eso aparece mencionado como la ofrenda que es grata a Dios. Recordemos este salmo, que empieza diciendo: Señor, ten piedad de mí por tu bondad, por tu gran compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, porque yo reconozco mi culpa, tengo siempre mi pecado ante mí. Contra ti solo pequé, perpetrando lo que a tus ojos es malo. Este reconocimiento de la falta al comienzo del Salmo, con la súplica de la misericordia de Dios, es lo que se entiende en esta petición: perdónanos nuestras deudas. Sin esa actitud no existe la posibilidad de pedir perdónanos nuestras deudas. Señor, tú serás proclamado justo en la sentencia, irreprochable en tu juicio. Es verdad, en culpa nací, pecador que concibió mi madre. Tú amas un corazón sincero y en mi interior me infundes sabiduría. Rocíame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Rocíame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Ahí está
trasfondo de lo que se llama perdón del pecado, condonación de la deuda, que es la omnipotencia creadora de Dios. Esa omnipotencia creadora que se une en Dios al amor creador. Porque de lo que se trata es de rehacer algo que sea deshecho. La integridad del hombre que no ha pecado queda deshecha por el pecado. Y eso que queda deshecho no lo puede rehacer el hombre por sí solo. Tiene que ser rehecho por su creador. Es esa capacidad de Dios de limpiar, de lavar, la que está mencionada en el Salmo como omnipotencia regenerante, recreante de Dios. El que crea es el que recrea, el que vuelve a crear. Por eso dice el salmista en el mismo salmo: Señor, créame un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, ni retires de mí tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de la salvación. Devuélveme la alegría de la salvación. Renuévame con espíritu generoso. Y este espíritu de Dios, este soplo vivificante de Dios que recrea, eso es en lo que consiste el perdón del pecado. La metáfora de la deuda, hasta cierto punto, es perfectamente inteligible, pero como toda metáfora tiene sus limitaciones. Si pensamos el pecado simplemente como deuda y el perdón del pecado como condonación de deuda, hemos olvidado que la metáfora es una metáfora y que la realidad analogada es otra que la del término análogo que sirve para referirse a eso. El tema de la deuda tiene un elemento de analogía con el perdón del pecado, pero el perdón del pecado en perspectiva bíblica no se puede entender sino en sentido propio. No se trata simplemente de la condonación de una deuda, se trata de una acción recreadora de Dios. Si vemos desde aquí esta petición, si la contemplamos desde esta omnipotencia recreadora de Dios, de este soplo del Espíritu que hace nuevas todas las cosas, del Espíritu que renueva la faz de la tierra, que revivifica, que vuelve a dar vida. Ahí está la metáfora de la deuda impagable. Se trata no de una cuestión de justicia conmutativa aquí, se trata de una cuestión en la cual los planteos de la justicia conmutativa fracasan radicalmente si uno quiere entender lo que es metáfora como si fuese algo propio o como si fuese el concepto total de lo que está metafóricamente aludido. Acá se trata de una situación de radical asimetría porque solamente hay un dador de vida y está el viviente que necesita que se le dé la vida, porque él no puede dársela a sí mismo. La impagabilidad de la deuda nos lleva en última instancia a esto, a que solamente Dios crea vida. Y la vida que ha sido perdida por el pecado solamente puede recrearla el Señor.
esta recreación de vida lo que se pide con el perdón del pecado. Desde aquí y solo desde aquí adquiere su sentido propio la petición y además se entiende la relación con la primera petición de la segunda parte. Pedimos el pan de vida y ahora pedimos la restauración de la vida. Estas peticiones no se pueden entender sino desde aquí, desde el Padre como el que da la vida verdadera, la vida eterna, la vida que, como decíamos al comentar el sermón del pan de vida del Evangelio de Juan en la exposición de la petición del pan, la vida, el alimento de vida que va hasta la vida eterna. Es esa vida eterna, es esa vida con mayúsculas, la que puede restaurar solo Dios y la que es el objeto de la petición del perdón de los pecados. El pecado nos quita esa vida o nos la debilita y solo el perdón de Dios revitaliza, revivifica, devuelve la vida. Si no nos ubicamos en esta tesitura, insisto, que es la del prólogo del Evangelio de Juan y es la de todo el Antiguo Testamento al tratar del pecado, no entendemos realmente esta petición. El Salmo 50 más adelante dice: no es sacrificio lo que tú quieres, si te ofreciera holocausto no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu contrito, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Sé benévolo en tu favor para con Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te serán aceptos los sacrificios de justicia, las oblaciones y los holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Esta parte del Salmo 50 esclarece otro aspecto fundamental del perdón del pecado. El salmista acá es miembro del pueblo de Dios que vive para santificar el nombre de Dios. Esa santificación implica darle a Dios el culto que se le debe. Ese culto que Dios ha establecido por la alianza del Antiguo Testamento es obligación primaria del pueblo de Dios. Pero el culto solamente puede ser celebrado, puede ser presentado, elevado por vivientes. Solamente el pueblo viviente y los miembros vivientes del pueblo pueden presentar el culto. Cuando el salmista dice: no es sacrificio lo que tú quieres, y luego añade un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecies, no está suprimiendo la obligación del culto. Lo que está exponiendo es que para poder participar del culto es necesario que Dios lo purifique de su pecado, lo lave de su falta. Ese ser lavado implica que presente ante Dios un corazón contrito y humillado, que es el sacrificio, para decirlo de alguna manera, la ofrenda adecuada del pecador, que no puede presentar la ofrenda sacrificial precisamente porque, como dice el Señor, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y el salmista dice en otro lado: no son los muertos, Señor, quienes te alaban,
ni los que bajan a la fosa. La muerte de la vida verdadera, de la vida espiritual que significa el pecado, es lo que impide el ofrecer el sacrificio. Y por eso primero es el perdón del pecado. Y después, entonces, como dice el Salmo luego, entonces te serán... Primero tiene que reconstruir las murallas de Jerusalén. En la caída de las murallas de Jerusalén es como el signo del pecado del pueblo, es la destrucción de la fortaleza santa en que reside Dios, en que está su presencia gloriosa, en que tiene morada el Señor de la Alianza. Pero la caída de las murallas es la ruina de Jerusalén. Esa es una metáfora también de lo que sucede a nivel personal con el pecado y a nivel de la humanidad entera con el pecado. Solo el Señor puede reedificar la muralla de Jerusalén. Y una vez que haya sido perdonado el pecado, entonces sí, se reedificarán los muros de Jerusalén. Reedificar los muros, perdonar el pecado, son dos realidades paralelas. Y entonces te serán aceptos los sacrificios de justicia, o sea, los sacrificios requeridos por la ley, las oblaciones y los holocaustos. Esta visión del Salmo 50 nos permite entender adecuadamente la petición del perdón del pecado, que es la petición de los hijos, recordémosla aquí. Toda petición del Padre Nuestro está bajo la invocación inicial, Padre Nuestro. Y ahora el perdón lo pedimos como hijos. Esto nos recuerda otra parábola, que es la parábola llamada del hijo pródigo, en la que el hijo que se ha ido vuelve y pide perdón a su padre, que está esperándolo permanentemente a que vuelva para recibirlo en su casa. Ese aspecto de la petición de los hijos no debe ser olvidado para entender adecuadamente esta petición. Pero así como la condición de hijos nos aproxima a quien pedimos el perdón, porque le podemos llamar Padre, es el Señor, es el Rey de la creación, pero por la gracia de Jesucristo podemos dirigirnos a Él como Padre. Es el perdón que el Hijo pide al Padre. Esto nos pone de lleno en el misterio de la encarnación del Verbo como realización suprema del amor misericordioso del Dios Creador y Redentor. Y es desde allí, desde la participación en la gracia de Cristo, desde el ser llamados a esa participación, que pedimos el perdón de los pecados. Ese perdón de los pecados es para cada uno, es para los hombres en general, es para todos los hombres. ¿Para quiénes? Los padres de la Iglesia se detuvieron a señalar que se malentendía la petición si se la entendía en un sentido de pura humildad, como si el que pidiese solamente el perdón para otros, en caso de no tener pecado. En las disputas con los pelagianos, Agustín es enfático en esto, y en aludir a este texto como un texto que muestra el carácter universal del pecado. Ciertamente, el que pide esto se reconoce pecador. Y se reconoce pecador aunque no tenga, digamos, un pecado grave que en ese momento en que eleva la petición se le deba perdonar. El reconocimiento del pecado es primero que nada el reconocimiento de la condición pecadora de toda la humanidad caída, en que somos todos partícipes misteriosamente, es decir, del pecado de Adán. En segundo lugar, de la condición de pecador, que es independiente de los pecados que de hecho se hayan cometido o se cometan, porque es una condición propia del hombre.
a este respecto para eludir toda falta de personalidad y de apropiación personal en la petición del perdón del pecado, para suprimir toda falta de esa índole, que es lo que los padres de la Iglesia señalaban como un grave defecto, entender que pedimos solo por los pecados de otros cuando pedimos si es que no tenemos pecado propio. Esa falta de no reconocer el propio pecado afecta a todo ser humano y a todo cristiano propiamente, que como hijo es un redimido de qué? Del pecado. Por lo tanto no puede entender el pecado como algo ajeno, sino como algo propio. Ese pecado como algo propio es primero que nada el pecado original común a todos los hombres, que es el pecado de Adán. Pero además es el ser pecador personalmente. Y esto, insisto, es independiente de que quien se dirige a Dios pidiendo el perdón del pecado haya cometido tal o cual pecado o no haya cometido algún pecado grave, cosa que puede ser en algún caso excepcional, pero no es lo común a la condición humana. Pero aún el que no haya cometido pecado grave, que puede ser, conocemos el caso de muchos santos a los que no se les puede imputar en su vida ningún pecado mortal, pero como decía muy bien Santa Catalina de Siena, si yo no he cometido de hecho alguna falta grave, algún pecado grave, no ha sido por mí misma que no lo he cometido, sino solo por la gracia de Cristo, que me ha prevenido de cometer y que me ha dado la detestación de la falta para que no la cometiese, porque si me hubiese librado a mí misma, hubiese sido la más ruin y oscura pecadora del mundo. Este reconocimiento que hace Santa Catalina no es de humildad, es de humildad en el sentido en que Santa Teresa define la humildad. La humildad es reconocer la verdad. No es humillación en el sentido de decir algo que no es propio de uno. No. Ella está diciendo algo que es estrictamente verdadero ahí. El ser prevenido de cometer pecado por la gracia de Cristo nos hace tan deudores como el haberlo cometido. Eso es lo que está diciendo. Porque si hubiera sido por mí misma, los hubiera cometido. Hubiera caído, hubiera cometido la falta. Esta situación de pedir perdón por el pecado no se refiere solamente entonces al que ha cometido pecados graves personalmente, sino al que pudiera cometerlos, y ese es todo hombre. Y si no los comete es por la gracia de Dios, y tiene que estar tan arrepentido de lo que podría haber hecho, de no haber recapacitado, de no haber sentido detestación del pecado a cometer adecuadamente para no caer en él, todos efectos de la gracia misericordiosa de Dios, es reconocer la misma deuda, el reconocer que de sí o de por sí hubiera pecado, de no haber sido adecuadamente sostenido, fortalecido, prevenido. Ahí existe la deuda, y la deuda existe aún, podríamos decir, en el caso de una impecabilidad moral como la de la Santísima Virgen María, que ha sido llena de gracia desde su concepción inmaculada, pero como redimida que es y como persona humana que es, de no haber recibido una gracia excepcionalísima y singularísima, carecería de toda impecabilidad moral y por lo tanto también es deudora como todos nosotros. El único que no puede pedir perdón por sí mismo es Jesucristo, porque siendo personalmente Dios es metafísicamente impecable. Él sí, cuando pide perdón, en la cruz pide perdón por nosotros, no por Él.
y no porque no haya humildad, sino porque hay verdad, como he dicho. Como decía Santa Teresa, la humildad es la verdad. El pecado existe en toda persona humana y el perdón de los pecados lo pedimos todos y cada uno, por todos y cada uno de los hombres. Ese todos y cada uno incluye el reconocimiento de que todos somos deudores y que estamos llamados a tratarnos como deudores entre nosotros. Recién ahora es donde aparece el otro aspecto, para ir cerrando este comentario breve, el otro aspecto fundamental. Hemos dicho que no es que nuestro perdón cause el perdón de Dios, no. Nuestro perdón a los hermanos es una consecuencia, en todo caso, del perdón de Dios. Y es una coherencia con la condición de deudores arrepentidos, que nos sabemos deudores de la gracia de Dios y portadores de esa misma gracia para los demás. De nuevo aquí, como destacan los padres de la Iglesia, esto no se trata de condenar indiscriminadamente cualquier situación de injusticia como si no existiese. Eso sería ir contra la virtud de la justicia. No se trata de eso. Se trata de perdonar de corazón al que nos ha ofendido, en la medida en que tenga arrepentimiento de la ofensa también, porque si no, no habría petición del perdón, que es lo que pone la parábola. No habría arrepentimiento, no habría eso que sí es condición para el perdón. Pero los padres de la Iglesia señalan que también se nos pide un perdón espontáneo, aunque no se nos pida el perdón. Y eso es verdad, porque la actitud de perdón brota de un corazón contrito y humillado, como dice el salmista. Hay un versículo de este salmo en que el salmista se refiere a que recibiendo el perdón, él se transforma en instrumento del perdón. Yo enseñaré a los extraviados tu camino, los pecadores volverán a ti. Esa expresión del salmista indica que el que ha sido perdonado por el Padre, o el Hijo en cuanto perdonado por el Padre, se transforma en un portador de la misericordia del Padre, de la que ha sido objeto, de manera tal que, haciéndose sujeto de una misericordia como la del Padre, no hace más que comunicar a otros lo que ha recibido, según lo que dice el Señor: de comunicar a otros lo mismo que se ha recibido. Esta disposición a perdonar que surge del ser perdonado, esta actitud de misericordia que surge del conocimiento, es decir, de la profunda y lúcida recepción vital de la misericordia de Dios. Esta disposición a la misericordia es lo que enuncia la segunda parte de la petición. El reconocimiento de nuestra condición de deudores, junto con el reconocimiento de nuestra condición de perdonados, es lo que nos hace alegremente portadores de la misericordia, que no brota meramente de nosotros, sino que es la misericordia del Padre que nos ha hecho suyos, es decir, que nos hace hijos de su misericordia y por lo tanto deudores permanentes de esa misma misericordia. El refrán castellano que dice amor con amor se paga es una exposición sintética muy clara de eso que estamos tratando de decir. La misericordia de Dios, de la que somos término pasivo, podríamos decir, al pedir perdón, es algo de lo que nos hacemos término
objetivo al perdonar, pero se trata de la misma y única misericordia, que es la suya que habita en nosotros. Y con esto, lo único que nos queda por señalar es que el carácter de deudores que tenemos no solo puede referirse al pecado, y con esto ya salimos de la petición, pero sin salir del todo. Si nosotros vamos al Salmo 115, nos encontramos con aquella expresión bellísima: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré los votos hechos al Señor en presencia de todo su pueblo. ¿Con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Esta expresión del salmista señala, por un lado, la raíz del misterio de la deuda que va más allá del pecado, porque es la deuda de la gratitud, es la deuda que tenemos con Dios por todo bien que nos ha hecho, empezando por la creación misma. Es por el don de la existencia, por el don de la vida y por el don de la vida eterna que nos llama, que ha querido comunicarnos a pesar de nuestros pecados, por la gracia de Jesucristo, Verbo encarnado y Redentor. Esa actitud: ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré el cáliz de salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis votos hechos al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Nos lleva a relacionar con nuestro carácter de deudores toda nuestra existencia, y a su vez relacionarla con el expresar ese carácter en todo el culto y en toda la santificación con que podemos santificar el nombre de Dios. Este salmo nos permite enlazar esta petición con la primera, que, como dijimos, es la que domina todo el Padre Nuestro. Y uno de los objetos de este comentario es mostrar la unidad sintética que tiene esta oración. Y si nosotros entendemos cómo el ser perdonados y el ser transmisores del perdón según el amor de Dios y conforme a ese amor que revivifica, que transfigura, que transforma, que salva, que eleva, que purifica, si nosotros relacionamos esto con el darle a Dios el culto que le debemos, con la bendición y la alabanza, con el cáliz de bendición, con el cumplir los votos hechos al Señor en presencia de todo su pueblo, en medio de Jerusalén, la ciudad santa, que es tipo de la Iglesia de Cristo. Si entendemos esto adecuadamente, advertimos que las deudas de las que pedimos perdón son, una vez perdonadas, lo que nos permite, en la lúcida conciencia de nuestra deficiencia y de nuestra pequeñez, tener la disposición de santificar el nombre de Dios, de vivir para eso, para santificar el nombre de Dios, para amar al Padre
por el Hijo en el Espíritu. Con esto dejamos el comentario de esta petición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα παρησίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκρον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήρουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πολιού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.